de una u otra manera conformaría la necesidad de llevar un control pormenorizado, por lo menos, de cuál es ese procedimiento que se realiza. Había unas preguntas que hacían la vez pasada, creo que fue Decena, creo que se le ha pedido Manuel Decena, con referente a si eso se medía en particular a una organización o si se medía a la economía informal. El proceso inflacionario debe medirse a todas las economías, tanto formales como informales. En este caso, para que sea una garantía realmente de que se condicione matemáticamente ese fenómeno inflacionario, debe ser entonces considerado todas las posiciones, incluyendo, por supuesto, lo que nosotros denominamos la economía informal. Una economía que en Venezuela casi que es la mayoría y que está generando una distorsión importante. A lo mejor de repente por ese tratamiento eh, por parte del Estado, a no entender de una u otra manera cada una de las condiciones. Hay muchas personas que quieren iniciar empresas, emprendedores. Yo preguntaba por el costo de una máquina fiscal y me decían que costaba $1.090. Si una empresa, por lo menos, que quiere iniciar de forma regular hacer esas inversiones, pues generaría unas dificultades económicas importantes. Entonces, a veces pues tenemos que analizar muchos aspectos. Sin embargo, en el contexto de lo que es el fenómeno inflacionario debe estar medido para todas las economías. ¿Okay? Adicionalmente de eso, cuando nosotros ya nos adentramos a lo que es el proceso económico empresarial o por lo que es la parte organizacional, nosotros debemos entender que todo eso debe ser hecho conforme a lo que son los estados financieros. Los estados financieros son esos propósitos que se van cuantificando matemáticamente y la cual nos permite a nosotros de una u otra manera tomar decisiones. Todas las decisiones empresariales nosotros las vamos a tomar conforme a lo que esté planificado en los estados financieros. Entonces, esos estados financieros, recordemos los cuales son. Los estados financieros son el estado de situación financiera, que es lo que llamábamos antes el balance general. Por lo que muchas personas, cuando están en la comunidad de negocios, dicen que el balance personal, ese balance personal es lo que yo tengo, que está determinado por las cuentas reales. Esas cuentas reales, si nos colaboran por favor con los micrófonos, que a veces el sonido distorsiona un poco. Esos estados financieros o esos balances de financiera son los que antes se llamaban balance general. El balance general o el estado de situación financiera es lo mismo. ¿Cuándo se cambia el nombre? Cuando ingresan a Venezuela, eso que conversábamos en la segunda clase, que tiene que ver con las normas internacionales de contabilidad. Al momento de que se apliquen las normas internacionales de contabilidad, Buen día, se hace obligatorio profes. entonces. Dime, Cristina. Profe, disculpe que lo interrumpa. Es que le estamos escribiendo a ver si podría acercarse el micrófono un poco o Ok, acercarse un poco más, que no lo escuchamos. muy bien, excelente. Gracias. Gracias a ustedes por la observación. Perfecto, muy bien. Ok, entonces estaba mencionándoles que esos estados financieros, mejoró el micrófono, ¿verdad? Sí, bien, espero que sí. Ok, esos estados financieros están consagrados inicialmente por ese estado de situación financiera que les explicaba que es el mismo balance general y que ese nombre se cambia cuando inicia entonces en Venezuela la aplicación de las normas internacionales de contabilidad. ¿Qué sucedía anteriormente? Que las normas de contabilidad eran creadas por cada país. Cada país establecía cuáles eran las normas de contabilidad. Las normas eran muy particulares y cada quien decidía qué era un activo, qué era un pasivo y qué era capital. Y cualquiera dirá, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso? Eso tiene mucha importancia. ¿En qué sentido? Supongamos, si nosotros vamos a hablar de una cuenta de propiedad, planta y equipo en una organización, nosotros tenemos que tener definido qué es propiedad, planta y equipo. Primero, que ese activo pues, no sea la papelera, como nos explicaba en la clase pasada de la oficina, porque la papelera de una u otra manera no me va a generar ningún procedimiento de ingreso. Entonces, habrá algunas condiciones. Sin embargo, ¿qué sucedía? Cada país establecía qué era activo, qué era pasivo y qué era capital. Y en función de eso, pues cada uno hacía una cuantificación económica de los estados financieros, cuantificación económica que era distinta y al momento de consolidar los estados financieros generaba de una u otra manera
hubieran distorsiones. Entonces teníamos organizaciones empresariales que se encontraban por lo menos en Venezuela, otras que se encontraban en los Estados Unidos y otras que se encontraban en China. Y cuando decían vamos a preparar los estados financieros, el contador de China preparaba unos números, el de Venezuela preparaba otro y el de los Estados Unidos preparaba otro. No había de una u otra manera una realidad económica constante. Eso generó entonces la necesidad de crear esa normativa internacional para que condicionáramos, habláramos un solo lenguaje. Y allí es donde se modifica ese nombre y se llama a partir de ese momento para efectos venezolanos estado de situación financiera. El estado de situación financiera no solamente lo llevan las empresas, también lo llevamos nosotros a título personal. Si usted va a un banco y va a pedir una tarjeta de crédito o va a pedir una línea de crédito personal, le van a pedir una certificación de ingresos y adicionalmente le van a pedir un estado de situación financiera o un balance personal. Si esa persona está casada, le van entonces a pedir un balance personal mancomunado o un estado de situación financiera mancomunado. ¿Qué significa mancomunado? Que estarán los bienes de la comunidad conyugal, incluyendo los bienes del esposo y la esposa. ¿Okay? Ambos allí, obviamente, conformarían en este caso un patrimonio y ese patrimonio debe ser cuantificado. ¿Qué quiero hoy? Aclarar de cierta manera los tipos de los estados financieros y las cuentas que aparecen allí para que podamos avanzar al tema 2, que es la clasificación de las partidas monetarias y no monetarias. A lo mejor esto puede sonar para algunos repetitivo, para otros les puede permitir la posibilidad de comprender realmente esas cantidades de contabilidades que viven en el curso de la carrera. El estado de situación financiera tiene cuentas reales. ¿Qué significa cuentas reales? Cuentas que siempre van a permanecer en el tiempo. Por ejemplo, vamos entonces con los activos. En el activo tenemos el disponible y ese disponible está conformado por las cuentas bancarias. Vamos a suponer que tengamos 5 entidades financieras: Banesco, Mercantil, Sofitasa, Centenario, el Tesoro. ¿Qué es eso? Es una cantidad de dinero que yo estoy colocando allí en una institución financiera a favor, en este caso, o de una persona o de una familia, en este caso, si es un balance mancomunado, o de una empresa. Ese dinero que está allí va a permanecer hasta cuando esa empresa disponga de sacarlo de allí y convertirlo en otra condición distinta. Ojo, ¿a qué quiero llegar? Todas las organizaciones empresariales tienen siempre establecido un ejercicio económico. ¿Qué significa eso? El tiempo en el cual se va a medir la información económica de esa empresa. Eso significa entonces que hay dos tipos de ejercicios económicos: el ejercicio económico regular y el ejercicio económico irregular. El ejercicio económico regular se va a medir desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llego al 31 de diciembre y tenía 10.000 bolívares en el Banco Bicentenario, para hablar del estado financiero, que es un activo, ¿será que pasa algo, desaparece ese dinero al 31 de diciembre para pasar al 1 de enero del siguiente año? No, esa cuenta se mantiene allí, por eso se llama que tiene una denominación de cuenta real. ¿Okay? Yo la voy a permanecer en el tiempo, yo la voy a mantener. Cosa diferente va a pasar cuando estemos hablando del estado de resultados. El estado de resultados, yo debo cerrar esas cuentas, cerrar ese ejercicio económico y dejarlo en cero para iniciar a partir del 1 de enero con una nueva medición. ¿Okay? Y esa nueva medición tiene que ver entonces con determinar si hay utilidad o si hay pérdida en el ejercicio. Bien, entonces, esa cuenta de activos, por esa razón, por permanecer en más de un ejercicio económico, va a ser una cuenta real, una cuenta que permanece en el tiempo. Cuando hablamos de estado de situación financiera o lo que era antes balance general, vamos a saber qué tiene una persona, cuáles son los bienes que tiene una persona. No del todo vamos a saber cuánto gana, ¿sí? Sino vamos a saber solamente cuánto o qué tiene, qué es lo que tiene esa persona. Esa persona tiene cuenta bancaria, esa persona probablemente también tenga, de repente, si es comerciante, un inventario, y ese inventario sea de una u otra manera el más cuantioso o el que represente la mayor cantidad de dinero en ese estado de situación financiera. Ese inventario informará la mercancía, por supuesto, que va a estar disponible. Ese inventario siempre se va a definir en ese estado financiero por el costo histórico, por el dinero obviamente que se canceló al momento de la adquisición. Pero eso no significa que ese dinero al momento de la adquisición no tenga un cambio de valor. Y allí es donde empieza a jugar este
fenómeno inflacionario. Miren la diferencia que teníamos con la primera cuenta que les explicaba, que era la de banco. Si yo tenía 10.000 bolívares en el Banco Sofitar, hay un micrófono por allí molestando. Si yo tenía un dinero en el Banco Sofitar, gracias, gracias por apagarlo, el micrófono. Si yo tenía un dinero en el Banco Sofitar, por ejemplo, un centenario de 10.000 bolívares allí, esos 10.000 bolívares que estaban allí siempre van a permanecer en ese mismo valor, porque todo el dinero está cuantificado en una unidad de valor y en la unidad de valor total. Obviamente, a lo mejor con esos 10.000 bolívares no puedo comprar lo mismo que compraba ayer, por ejemplo, en el caso venezolano. Pero eso tiene una variante, por ejemplo, con el inventario de mercancía, porque el inventario de mercancía lo tengo allí. Yo lo compré, supongamos que todo ese inventario de mercancía los mismos 10.000 bolívares. Y son, por ejemplo, 5 teléfonos. 5 teléfonos que costaban 10.000 bolívares costarán hoy los mismos 10.000 bolívares si yo lo fuera a comprar. No, ojo, estamos hablando todavía de costos. Yo todavía al comprarlo no voy a tener el mismo valor. Ese valor va a cambiar. Si yo lo fuera a comprar, de repente ya hoy cuestan 100 bolívares cada uno, 500 bolívares en total. ¿Qué sucedió? Se dio una distorsión económica a través de un proceso inflacionario que es el aumento progresivo de los precios. Si estuviéramos hablando por lo menos en un país como Japón, en donde la tecnología es la punta de lanza de la economía japonesa, de repente ese teléfono no aumentó de valor, sino que ese teléfono disminuyó de valor. Ya no cuesta los mismos 10.000 bolívares, sino que de repente cuesta 5.000, porque la tecnología avanzó, ya las cámaras tienen mayor capacidad, ya de repente nadie le gusta utilizar un cable, como vamos revisando las noticias del iPhone 12 que crearon, ya de repente necesitamos un cable para conectarlo a la corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Esas condiciones pueden generar una distorsión económica distinta, entonces se generaría un proceso de deflación. En este caso, esa misma partida de inventario de mercancía, en lugar de aumentar de valor, generaría un proceso de pérdida de valor. ¿Okay? Eso es una de las cosas que tengo que tener siempre clara. Allí entonces vamos a ver esa clasificación que empezaríamos a ver para distinguir lo que sería una partida monetaria de una partida no monetaria. Si nosotros continuamos en esa misma revisión de cuentas, podríamos tener por lo menos anticipos, cosas que yo pagué por anticipado, cosas que yo pagué por anticipado. De una u otra manera, puede generar también una distorsión de valor, pero puede generar que no exista distorsión de valor, por ejemplo, en el caso venezolano, nosotros muchas veces estamos dando un anticipo sobre la base de una denominación cambiante o sobre una moneda cambiante, en la cual el valor que estamos cuantificando es diferente. Entonces, podría generar de que una cuenta de ese tipo pudiera ser. Adicionalmente a eso, empezamos a ver lo que es la propiedad planta de equipo. Y eso tiene una connotación similar a la que estábamos conversando del inventario. Yo compro una máquina el día de hoy y esa máquina que estoy comprando probablemente cambia de valor. La compro a un precio hoy, mañana va a tener un precio completamente diferente. Esa máquina de repente también va a tener algunas connotaciones, que tiene una depreciación, porque no me va a durar para toda la vida. Yo debo hacer un cálculo de depreciación, debo revisar cuál es la vida útil, debo saber qué método de depreciación voy a aplicar, pero independientemente de ese método de depreciación que usted vaya a aplicar, probablemente ese activo, en el caso venezolano, se vaya a revalorizar. Aquí pasa algo interesante con las propiedades planta y equipo, por ejemplo, los vehículos. Usted va al concesionario, lo compra y el auto automáticamente sube de valor. En otros países, usted va al concesionario, compra el vehículo y al momento de que lo saca, solamente por prenderlo y sacarlo del concesionario, pierde el 30% del valor. Ya el vehículo no es nuevo, no le has gastado todavía ni siquiera un kilómetro, pero el vehículo pierde de valor. Esos son realidades económicas distintas, pero esa distorsión de valor, en un caso, tiene que ver entonces con la idiosincrasia y la situación financiera, por supuesto, que está viviendo cada país. En fin, esos activos que están allí van a tener entonces una necesidad de cálculo de cuál es el nuevo valor. Ese nuevo valor muchas veces en la comunidad de negocios lo colocan las personas a los que les parece que está bien. Sin embargo, nosotros como profesionales y sobre todo en las ciencias económicas tenemos que empezar a calcular esos valores inflacionarios. Imagino que vamos a ser perito de todo, pero sí por lo menos debemos saber cuáles son los métodos de valorización que se están generando. Esos métodos de valorización son fundamentales para determinar cuál será entonces ese nuevo valor de esas cuentas reales o de esas cuentas de estado de situación financiera y de una u otra manera poder entonces considerar las realidades económicas para
caso de toma de decisiones, o para efectos de pagos impositivos a la Administración Tributaria Nacional, en el caso del impuesto sobre la renta, el nuevo cálculo de la utilidad fiscal. Tenemos también un estado que se llama estado de resultados. El estado de resultados mide que los ingresos, los costos y los gastos. Vamos a tener unos ingresos, vamos a tener unos costos asociados, por supuesto, a ese proceso productivo de esa organización, y vamos a tener unos gastos. Y al final de todo eso vamos a revisar esa ecuación económica que genera esa utilidad o pérdida del ejercicio. Utilidad o pérdida del ejercicio que se va a cerrar, ojo, al término de un año. Hablaba de ese ejercicio fiscal regular que tenía que ver con el 1 de enero al 31 de diciembre, pero puede existir uno irregular. ¿Cuál sería ese ejercicio económico irregular? Por ejemplo, pudiera ser un ejercicio económico de una empresa que se creó hoy, 14 de octubre. Si creamos una empresa hoy, 14 de octubre, pudiéramos determinar que esa empresa cierre el ejercicio fiscal, por ejemplo, el 31 de octubre, ¿sí? Y inicie en 12 meses. O sea, estamos hablando de que nunca va a llegar a 31 de diciembre ese ejercicio económico, sino solamente va a tener 12 meses. Podemos iniciarlo en octubre, podemos iniciarlo en febrero, podemos iniciarlo en marzo, en abril, en mayo, siempre y cuando siempre va a tener una mención de 12 meses. Puede ser que ustedes escojan cualquier ejercicio económico irregular. Muchas veces las organizaciones empresariales, sobre todo los comerciantes, cuando tienen varias empresas para tratar de cuadrar sus impuestos, crean una empresa con un ejercicio fiscal regular y otra con un ejercicio fiscal irregular. ¿Qué les permite a eso? Bueno, combinar de repente alguna facturación entre una y otra organización empresarial de tal manera de que los cierres fiscales para efecto del pago de impuestos sobre la renta no procedan al 31 de diciembre o 3 meses después, que es el famoso 31 de marzo, cuando todo el mundo está buscando la forma de pago de los tributos a el Estado. ¿Okay? Entonces son condiciones adicionales que pueden tener allí las organizaciones, pero tenemos que tener en cuenta que ese estado de resultados me va a permitir a mí medir en exactitud esa información contable. Ojo, ¿qué diferencia entonces tenemos desde el contexto de lo que vamos a ver? En el estado de resultados, escúchese, en el estado de resultados, yo voy a hallar la utilidad o pérdida contable. Eso ya ustedes lo hicieron en tributación 1, ustedes le daban unos ingresos y le daban unas erogaciones de dinero que pueden ser tipificadas como gasto o tipificadas como costo. Y le decían que habían algunas cosas que de una u otra manera no eran sujetas al impuesto sobre la renta. Y ustedes decían, hacían una constitución fiscal y sacaban algunas condiciones aquí. Por ejemplo, la vivienda principal, los gastos médicos, los gastos odontológicos. Creo que sí recordábamos eso en tributación 1, donde de una u otra manera hallábamos cuál era esa utilidad. Pero estábamos hablando todavía de utilidad contable. Ahora le vamos a adicionar la segunda parte que establece la ley de impuestos sobre la renta, que tiene que ver con la utilidad fiscal. Vamos a revisar cuáles son, de una u otra manera, vamos a revisar cuáles son las cuentas no monetarias. Vamos a calcular los ajustes fiscales que correspondan a esas cuentas no monetarias. Y las cuentas no monetarias no están en el estado de resultados. Las cuentas no monetarias las vamos a encontrar en el estado de situación financiera o lo que era antes el balance general. Sin embargo, para el cálculo de impuestos sobre la renta vamos a tener que revisar, por una parte, el estado de resultados para seguir hallando lo que venían haciendo en tributación, lo que es la utilidad contable, y ahora calculamos la utilidad fiscal y la agregamos a la utilidad contable, y ahí vamos a tener una utilidad neta, un ingreso bruto neto grabable, y sobre la base de ese ingreso bruto grabable que vamos entonces a aplicar esa tarifa número 1, esa tarifa número 2 y esa tarifa número 3. Adicionalmente de eso, no solamente existen dos estados financieros, existe el estado de de patrimonio, que es donde se va a plasmar, por lo menos en las organizaciones empresariales, quién es el propietario de esas acciones, si esas acciones son preferentes, si esas acciones son comunes. Y de una u otra manera también a esa cuenta de patrimonio, a esa cuenta 3 del balance general o del estado de situación financiera, debo aplicarle entonces el ajuste por inflación fiscal, porque esas cuentas son consideradas cuentas no monetarias. ¿Okay? Se van a revalorizar. Entonces, eso es algo interesante. Había una lámina de la clase pasada súper importante que yo les explicaba, que era, ojo, hay que empezar a diferenciar cuál es el costo histórico, cuál es el costo corriente, porque los estados financieros, como decía en la última clase, pueden estar presentados en valores históricos o en costos corrientes. Y yo debo entonces saber de una u otra manera sobre qué información estoy trabajando.
sobre qué información estoy calculando, ya sea una toma de decisiones gerenciales o ya sea un cálculo, por ejemplo, de impuestos sobre la renta o un cálculo de impuestos de grandes patrimonios. Entonces, en líneas generales, esto no sé, creo que el Zoom nos permite solo 30 minutos. Digo que estamos próximos a esos 30 minutos. No sé si al salir volvemos a ingresar, de nuevo creamos un enlace, volvemos a ingresar de nuevo, y que de una u otra manera tengamos la posibilidad hoy de participación a través de si quisiera de una u otra manera empezar a escuchar una serie de inquietudes por parte de ustedes para tratar de nutrir la clase. He tenido deficiencias en las clases anteriores con la participación, pero poco a poco ustedes se van adaptando, yo también a ustedes, y eso nos va a permitir generar un proceso diferente de desempeño y de aprendizaje. ¿Okay? Entonces, no sé si creo entonces una nueva ronda de trabajo, una nueva reunión, y entonces volvemos a ingresar